Mi opinión es en términos estrictamente jurídicos. Lo real es que el presidente no solamente incurrió en el artículo 117 de la Constitución al cerrar el Congreso, lo cual lo habilitaba tanto para la vacancia como para la acusación constitucional, sino también en ilícitos penales. Y estos ilícitos penales, que para mí no necesariamente es rebelión, sino sedición, aunque importe menos pena, que el presidente estaba ido ni inconsciente cuando ha hecho lectura de lo que le habían preparado. Se podrá decir que estaba nervioso, pero no estaba inconsciente, y en ese sentido era el único que podía determinar las cosas que hizo. Entonces, su responsabilidad es evidente, y lo que se tiene que ver quiénes fueron sus coautores o sus inductores. Público que aparentemente en una computadora de la PCM es que se encontró el discurso, lo cual indicaría que habría sido preparado en la PCM. Los ministros a partir de este momento ya han sido convocados y vamos a reunirnos para evaluar con todos los elementos de juicio y, como digo, tomar las medidas que corresponden. Los reportes que tiene respecto a lo que ha ocurrido en Andahuaylas y lo que está ocurriendo en la costa sur del país, aparte de esta penosa circunstancia de 2 muertes, por ejemplo, ¿qué tipo de representaciones hay? Usted está señalando, señor primer ministro, que aquí hay motivaciones estrictamente políticas y quizá pueden ya identificarse alguna de estas representaciones. Efectivamente, pero nosotros estamos manejando esto con criterio, porque lo que sucede es que en los casos usuales se notan los liderazgos, es decir, los líderes se ponen adelante de los grupos de personas, pero en estos casos lo que apreciamos nosotros y se evalúa es que los líderes permanecen ocultos, y eso precisamente sucede porque no quieren el diálogo. Es más, a través de inteligencia hemos logrado identificar a 4 o 5 y ya teníamos los celulares de ellos. Se ha buscado la comunicación y sin embargo no quieren dar la cara. Eso significa que simplemente están asusando a las personas, aprovechando las circunstancias y motivando a que puedan suceder desgracias. Precisamente eso es lo que está motivando a que nosotros tengamos que dar una respuesta. La circunstancia en realidad la más llamativa, la más grave, es en Andahuaylas. En los otros casos lo que sucede, por ejemplo en Arequipa, en Chala, es que no permiten la circulación de los medios de transporte y los ciudadanos, con justa razón, que se ven afectados en sus derechos, se están quejando y nos están pidiendo efectivamente medidas concretas, que es lo que nosotros vamos a ofrecer prácticamente de inmediato. Ahora, las medidas que me imagino que ya se están poniendo en los escenarios, tanto en defensa como del interior, ya están desplazando más contingentes, por ejemplo, Andahuaylas, ¿no? Para tener la posibilidad de neutralizar lo que pueda pasar a partir de estos asociamientos y de líderes que no aparecen, sino que envían con el mismo mensaje, porque el mensaje básicamente es cierre de Congreso, ¿no? Adelanto de elecciones y asamblea constituyente. Efectivamente, aunque también hemos identificado que hay otras personas que no necesariamente tienen que ver con estos temas, sino que son asusados para coincidir. Por ejemplo, hay en algunos lugares mineros informales que ellos no tienen nada que ver con estos temas, que se quejan por motivos de leyes sobre flexibilización y que sin embargo se están uniendo. Entonces, esas coincidencias son las que nos preocupan, porque hay un aprovechamiento simplemente de las circunstancias. Y esto analizado es lo que nos obliga pues a tomar medidas. ¿Se están siguiendo los procedimientos adecuados? Me refiero a los legales. Usted no solamente es abogado, es doctor en Derecho, así que tiene la experiencia necesaria. Respecto a Pedro Castillo Terrones, se han señalado varias cosas. Dice que él no estaba en las condiciones adecuadas para darse cuenta de lo que estaba haciendo. En el Congreso se pretende revertir una situación de esta naturaleza de parte de los representados en Perú Libre, Bloque Magisterial, señalando que se trata de una detención ilegal. ¿Cuál es su opinión? Ya no le pido la opinión en términos políticos, sino en términos como abogado y como experto en Derecho. Mi opinión es en términos estrictamente jurídicos. Lo real es que el presidente no solamente incurrió en el artículo 117 de la Constitución al cerrar el Congreso, lo cual lo habilitaba tanto para la vacancia como para la acusación constitucional, sino también en ilícitos penales. Y estos ilícitos penales, que para mí no necesariamente es rebelión, sino sedición, aunque importe menos pena, igual habilitaba a la policía que por mandato constitucional ellos pueden detener en flagrancia. Las circunstancias las habíamos
hemos visto todos públicamente. Y ya ahora sabemos que además había una disposición para que, por ejemplo, se detenga a la fiscal de la Nación, se intervengan todos los poderes del sistema de justicia. Entonces, la realidad es que los hechos se desataron. El que haya sido instigado y que exista una responsabilidad de otras personas es una circunstancia que la investigación del Ministerio Público determinará, pero los hechos que corresponden al presidente definitivamente se dieron. No es que el presidente estaba ido ni inconsciente cuando ha hecho lectura de lo que le habían preparado. Se podrá decir que estaba nervioso, pero no estaba inconsciente, y en ese sentido era el único que podía determinar las cosas que hizo. Entonces, su responsabilidad es evidente y lo que se tiene que ver quiénes fueron sus coautores o sus inductores. ¿Cómo ha encontrado la presidencia del Consejo de Ministros? Se lo pregunto porque imagino que no ha tenido demasiado tiempo para evaluar, pero ese ha sido un centro neurálgico en los últimos días en la presidencia de Pedro Castillo. Por eso le preguntaba si nos puede dar una evaluación de lo que inicialmente ha encontrado en el ambiente, en el mismo despacho. Se señala que por ahí se dio toda la posibilidad de la logística para que Pedro Castillo, en ese discurso que aparentemente solo unos pocos sabían de él, se dio desde el despacho, pero que fue a través de la PCM. ¿Usted ha podido corroborar algo de esa naturaleza? La información que tenemos es a partir del Ministerio Público, que aparentemente en una computadora de la PCM es que se encontró el discurso, lo cual indicaría que habría sido preparado en la PCM. Pero la realidad es que nosotros lo que hemos encontrado más bien es lo mismo que habría ocurrido en los ministerios del Ejecutivo, es decir, que aquí un poco se había desestructurado la PCM, porque aquí han habido trabajadores con harta experiencia, con antigüedad, y que sin embargo fueron cambiados por personas inexpertas, pero que podrían servir más bien para un trabajo político. Y muchos de ellos, la mayoría, inclusive presentaron su renuncia una vez que cayó el señor presidente. ¿Me habla usted de una computadora dentro del despacho de quien fuera encabezar a la presidencia del Consejo de Ministros? Aparentemente así ha sido. ¿Y esa información se la ha otorgado hasta este momento la Fiscalía? Es un trascendido del Ministerio Público, no es formal. No es formal. Y el tema justamente de la administración pública, en ese momento me imagino que ustedes están haciendo evaluaciones en los distintos ministerios para ver quiénes han salido y quiénes deberían salir en los próximos días para darle y recobrar dentro de la administración pública la necesidad de la meritocracia y que caiga en manos de las personas adecuadas para manejar el país, que es de lo que ha adolecido el gobierno de Pedro Castillo. Es un objetivo de la presidenta. Como decía en la mañana, estuvimos reunidos con el ministro de Defensa, el ministro del Interior, y ella nos dio ese mandato. La meritocracia vuelve al Estado peruano. Sabemos bien que algunos funcionarios fueron sacados, otros renunciaron ante lo que se venía, y definitivamente en todos los ministerios se ha perdido personas con experiencia, con trayectoria, con conocimiento y con proyectos. Eso lo vamos a recuperar. Sí. Usted ha hablado en un tuit inicialmente de que se va a recobrar